En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Muy buenos días, esperamos que estén muy bien en el Señor y saludo a Alonso, mi amigo hermano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, manejando todo lo que la vida nos presenta, pero avanzando, gracias a Dios. Esa es la actitud. Ahí vamos. ¿Vos bien? Gracias a Dios, igual. Bueno. La semana pasada empezamos a hablar de presentar el taller número 1 Levanta, como una serie Esperanza, donde el tema específicamente de ese primer taller que lo dimos hace unas semanas, que fue un tiempo maravilloso con un grupo de mujeres, es confrontar, recuperar, olvidar. Correcto. Principios que salen de una perspectiva bíblica y donde hoy vamos a hablar qué significa ese primer punto de confrontar. Ok, ¿verdad? Me parece muy bien. Bueno, y permíteme empezar diciendo, Dios, como nuestro creador, ¿verdad? Según Génesis 2.7, nos formó y sopló aliento de vida y así fuimos constituidos seres vivientes, ¿verdad? Mediante la capacidad de respirar. Correcto. Esa capacidad también, pues, lo vemos en los animales, son seres vivientes, pero al ser humano se le dio una particularidad única en la creación, que es ser imagen y semejanza de Dios. Okay. Esa posibilidad de comunicarse con el Creador, de formar parte de su plan, etcétera. Todo lo que vemos en la Escritura es maravilloso. Ahora, el primer mandamiento de un ser vivo, nosotros como seres vivos, es sobrevivir. Sobrevivir, correcto, básicamente. Y para eso, Dios nos ha diseñado con un sistema de alerta para que nosotros evitemos, confrontemos peligros tanto internos, por eso tenemos el sistema inmunológico, ¿verdad? Como externos, donde toda una serie de emociones nos va a ayudar a reconocer y nos va a ayudar a reaccionar ante peligros. Y digo reaccionar porque nuestra vida no es una reacción, es una respuesta. Correcto. Pero hay situaciones en las que nosotros primero tenemos que reaccionar y luego pensamos qué fue lo que pasó. Exacto. Cuando salimos corriendo de un peligro, de un susto, lo que sea, el Dios nos diseñó para decir, bueno, aquí es presentar 3 puntos. O luchamos con lo que nos enfrentamos, huimos con lo que nos enfrentamos, o nos quedamos paralizados, quietos para poder promulgar la supervivencia, ¿verdad? Son 3 cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, al identificar en nosotros emociones como el miedo, la agresividad, el enojo, las entendemos y aceptamos como recursos adaptativos de Dios en nuestra vida, que son necesarias para enfrentar las diferentes amenazas, ¿verdad? Ok, es muy claro lo que estás proponiendo desde el inicio, ¿verdad? Ahora, la pregunta o lo que pienso es ¿por qué en un momento dado podemos reaccionar con agresividad, ¿verdad? O con una agresividad, sea cual sea la perspectiva, reacción, ¿verdad? Correcto, reaccionando, ¿verdad? El punto es, o la pregunta que se me formula es ¿por qué generamos pautas de violencia? Y sobre todo que se prolongan con el tiempo con las personas que supuestamente amamos y de las cuales no existen amenazas. O sea, si está ese sentido de sobrevivencia, si tenemos esa capacidad de respuesta ante los peligros, si tenemos emociones, agresividad, enojo, etcétera, bien como un recurso adaptativo, que es lo que vos proponías, claro, ¿por qué actuamos de esta manera? ¿Verdad? Sí. Y creo, como es nuestro enfoque, que solamente la Biblia responde esta pregunta, ¿verdad? Exacto. Ahí es como una frase de un programa de hace tiempo, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Y bueno, y es que estamos haciendo esa diferencia entre estas reacciones necesarias para la supervivencia y, como bien está señalando, cuando se distorsionan para luchar, ¿verdad? En este caso, contra una persona que no es una amenaza real. Exacto. Por la cual necesito en otras circunstancias sí reaccionar. No es, por ejemplo, un animal, no es, por ejemplo, un evento físico. Yo veo que una piedra se está cayendo de un lugar, oíme, el cuerpo se prepara en su corazón, en su respiración, todo. Es más, va a comprometer la parte racional. Claro. Lo único que hace es motivar las emociones para que nosotros
peguemos un brinco para donde sea, porque el objetivo es sobrevivir. Reflejos, adrenalina. Exactamente. Todo esto se entran en función cuando están esos peligros. Correcto. ¿Verdad? Ahora, el asunto es por qué se sostienen entonces en el tiempo. Sí, entonces, ¿qué pasa? Pues la violencia, con esto que estamos diciendo, va a ser esa agresividad que es necesaria para la supervivencia, como acabamos de decir. La positiva. La positiva, correcto. Exacto. Pero va a ser una agresividad sin inhibidores, alterada. Y quiero decir con esto que pasando su proceso racional, que eso es lo más peligroso. Estamos hablando que la parte racional se compromete en una reacción. Correcto. Pero es que la violencia utiliza toda una estrategia. Y ahí está el punto, ¿verdad? Hay una conciencia, entonces. Hay una conciencia, una premeditación, un planeamiento. Si yo sé que tal frase le va a hacer daño a una persona, la reconozco, está en mi memoria, la proceso y la digo intencionalmente, inclusive escogiendo el tiempo y el momento donde cause más daño. Es un plan. Es un plan, exacto. Entonces es una conducta intencionada, ¿verdad? Para controlar, forzar y maltratar. Y sobre todo es muy dañina, mi hermano, hace mucho daño cuando viene de una figura de apego, ¿verdad? Que se espera que proteja, que ame o que valore. Nos estamos hablando entonces de la violencia. Así que empezamos definiendo cuál es nuestra agresividad por reacción, que es necesaria que la tengamos, que tiene que estar, por o si no nos morimos ante cualquier peligro que existen ambientales, ¿verdad? O internos, ¿verdad? Como el sistema inmunológico, como decimos, pero haciendo la diferencia en lo que significa ya un patrón de violencia intencionado. Sin inhibidores. Sin inhibidores, exactamente. Claro. Inhibidores, correcto. Entonces, el modelo que proponemos en Levanta y el foco de inicio en este curso de Esperanza es un modelo en contra de la violencia relacional de 3 etapas. Confrontar, olvidar y recuperar. Que lo vamos a hablar hoy, la parte de confrontar. En los siguientes 2 programas vamos a hablar sobre olvidar y sobre recuperar. Correcto. Entonces empecemos por el tiempo que tenemos de confrontar. El modelo, otra vez, en contra de la violencia para una víctima es, primero, tiene que saber identificar aquello que va a confrontar. Reconocerlo, exactamente. Entenderlo de alguna manera, ¿verdad? De alguna manera. No podemos confrontar aquello que no vemos, que no notamos, que no entendemos, básicamente. Entonces, por ejemplo, si no identificamos nuestra condición de pecadores, pues, por ejemplo, no vamos a responder urgidos hacia un Salvador. Yo no puedo decir que acepté un Salvador sin ser consciente del pecado. Claro, que acepto un Salvador por las cosas buenas que me da el Salvador. Claro. No, un momento. Por la misma palabra de Salvador significa que me está salvando de qué. Y tengo que reconocerlo profundamente, ¿verdad? De acuerdo. Inclusive eso es algo esencial, que es el arrepentimiento y luego volverse al Señor. El que encubre sus pecados, dice Proverbios 28:13, no prosperará, mas al que los confiese esa parte alcanzará misericordia. Entonces, en cuanto a la violencia, vamos a fortalecer la violencia, cosa que por supuesto nos separamos de fortalecer cualquier tipo de violencia, pero se fortalece desde la ignorancia y el secreto. Y no hablo ignorancia de un sentido, digamos, discriminatorio. No, hablo de que somos ignorantes en muchas cosas, ¿verdad? Así que, si reconocemos los tipos de violencia y los denunciamos, vamos a minimizar sus efectos. Me parece muy bien o sea, que no podemos ignorar un peligro. Si vemos un carro a toda velocidad y viene un niño a cruzar la calle, o sea, hay que conocer y hay que identificar qué es lo que pasa. Correcto, ¿no? correcto. Entonces, debemos saber identificar, y eso creo que es muy importante, lo que estamos dispuestos a confrontar. Y aquí agregamos a lo que ya vos mencionaste, agresividad positiva, que por cierto es el podcast número 76 que hemos grabado de agresividad positiva. Si la confrontación personal no resulta, ¿verdad? Incluyendo medios de gracia del Señor son desestimados por agresor, ¿verdad? Siempre se confronta la violencia con el recurso de la ley civil. Acordémonos que Romanos 13... desde el versículo 1 hasta el 10 u 11, explica el rol de la ley civil dada por Dios como sus siervos, ¿verdad? Inclusive Pablo muchas veces fue librado de algunos fanáticos religiosos, ¿verdad? Mediante la ley, como por ejemplo en Hechos 22-25. Claro. Entonces, la violencia en nuestro contexto, primero, desde una
desde los recursos de la gracia, ¿verdad? De los recursos que Dios ha provisto, y si no, también está el recurso de la ley, por supuesto. Qué bueno esto de Pablo, ¿verdad? Sí, claro, fue salvado de su vida, de ser linchado, como, y apelando a la ley que protegía al ciudadano romano. Correcto. Y entre otras cosas. Bueno, entonces empecemos a confrontar, mi hermano. Okay. Empecemos a identificar. Identifiquémoslo desde los modos de violencia. Okay. Hay una violencia que es activa, que es golpear, insultar, maltratar, porque quiero hacer daño. Es o sea, una violencia intencionada porque quiero hacer daño, quiero gritar, quiero insultar, quiero golpear. Y hay otra violencia pasiva, que es dejar de hacer algo intencionadamente que sea necesario para preservar la integridad física, material, emocional o espiritual de una persona. Este modo de violencia se conoce como negligencia, ¿verdad? Y Santiago nos va a decir, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo puedo descuidar cosas sin intención y puedo hacer daño sin intención. El problema es cuando yo soy consciente de lo que estoy haciendo y no lo hago premeditadamente. Acordémonos que estamos hablando en todos los casos, ya sea una violencia activa o pasiva, de un acto intencionado. Esa es la característica de la violencia. Decido no hacer algo o decido hacer algo. Exactamente. Y yo creo, mi hermano, que esto es muy importante recalcarlo porque la violencia activa es muy fácil de detectar, ¿verdad? El golpear, maltratar, insultar es más fácil de notar. Pero la violencia pasiva es más difícil. Claro. Y aquí voy a hablar desde la experiencia, donde la violencia pasiva es muy común en hombres creyentes, hombres cristianos. En este momento estoy trabajando con algunas personas, hombres, que nos reunimos uno a uno para hablar de esta pasividad, de lo que no están haciendo. Vos decías, no sé si este programa o el anterior, hablaba sobre el hombre como el modelo de... como la cabeza, dada la responsabilidad, ¿verdad? El hombre ha recibido la responsabilidad de liderar, entendiendo liderar no como un autoritarismo, sino liderar desde el servicio a su esposa y a sus hijos. Y hay hombres creyentes en iglesias que van, asisten, etcétera, que son agresores pasivos. Es decir, no están cumpliendo su rol de liderar a su familia ni de proteger a su familia, y lo hacen conscientemente. Entonces, esto es una forma de violencia y creo que tenemos que ser bien enfáticos, bien intencionados y bien puntuales en decir, hay algún peligro aquí latente. Correcto. Ahora, sigamos confrontando. El objetivo de la violencia, ¿cuál es? Esto es importantísimo, que se entienda que el objetivo del victimario siempre es el control de su víctima en lo que piensa, siente y hace. Correcto. Es control. Violencia intencional es controlar lo que la persona piensa, siente y hace. Y el maltratador realmente no tiene, mi hermano, problemas emocionales. Eso es como siempre se ha visto, ¿verdad? Es que es iracundo. Exactamente, sino en su forma de pensar. Correcto. Piensa el maltratador que tiene derechos y privilegios sobre la víctima. Piensa que la víctima tiene que hacerlo sentir bien, porque, pongo comillas, tiene problemas de atención o problemas emocionales. No pierde el control emocional el maltratador, sino que el maltratador decide maltratar a su figura de apego. Entonces, eso es un sistema bien intencionado. Y pensado. Bien diseñado para actuar incorrectamente. Exactamente. Me encanta las palabras que escogiste. El victimario tiene el objetivo del control. Ahora, ¿qué va a controlar? Lo que la víctima piensa, siente y hace. Te comentaba sobre un libro que estuve leyendo, La dinámica del corazón en la vida cotidiana, de Jeremy Pierre. Y él básicamente dice que el hombre, el ser humano, ha recibido imagen y semejanza de Dios, que se reproducen en tres aspectos: un aspecto cognitivo, un aspecto emocional y un aspecto volitivo. Y vos me estás diciendo que es en lo que la víctima piensa, siente y hace, en la integridad de la persona. Entonces, fíjate qué complicado, y esto lo veo acá de una forma muy clara. El victimario procura controlar la imagen y semejanza de la víctima en todo su ser. Usurpar. Y yo no sé, y sería interesante, y aquí lo tiro al aire, estudiar en la Biblia lo que implica la idolatría y si hay alguna relación con el pensamiento del abusador, de cómo se impone para controlar y ocupar un lugar
que evidentemente no le corresponde. Correcto. Y no sé, tal vez esté equivocado, pero sería interesante hacer esa revisión, ¿verdad? No, es muy, muy interesante, claro, lo que estás proponiendo. Claro que sí. Ok, entonces, el objetivo del victimario es control Sí. en lo que la víctima piensa, siente y hace. Así es. En su área cognitiva, emocional Sí. y volitiva. Y recordemos que todo esto, volitiva se refiere a la voluntad. Ajá. A lo que hace. A lo que hace, sí. Recordemos que todo, ¿qué estamos haciendo? Estamos confrontando la violencia. ¿Cómo? Identificando sus modos, sus tipos, etcétera. Eso es lo que estamos haciendo en este programa. Ahora, Ok. dentro de los muchos tipos de violencia que se han identificado, vamos a concentrarnos en dos específicos, que son la violencia psicológica y física, en ese orden. Ok. Bien. Entramos primero por la parte psicológica. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo psicológico va a ser el preámbulo para un control físico. Y ahora vamos a verlo. De acuerdo. Las dos están enteramente relacionadas. Como estamos diciendo, toda violencia empieza desde el control. Si hablamos de violencia psicológica, quiero que quede muy claro que van a haber dos intenciones de control. Primero, implantar una culpa falsa en la víctima. O sea, me refiero a culpa falsa como ese sentimiento negativo que la víctima va a percibir en ella por no haber cumplido las expectativas del agresor. Yo soy culpable de no hacer feliz a la otra persona. Yo soy culpable de lo que está pasando en mi hogar. Yo soy culpable que mis hijos hoy ya no tengan papá porque se fue. Al fin y al cabo, él tenía razón en lo que decía. Exactamente. Esa es la implantación de la culpa falsa. Tras de que es víctima, se revictimiza, Claro. sintiéndose culpable de lo que está pasando. Si yo no hubiera dicho tal cosa, no se enoja, no nos deja tirados, no se va de la fiesta, no se echa a perder la actividad, pero fue lo que yo dije. No, Correcto. el problema es la forma de pensar del victimario, ¿ves? Que piensa que le tienen que hablar con derechos y privilegios y que tienen que cuidarle su estado emocional. Y que creo que más adelante lo vamos a hablar, que este control del abusador lo que quiere es que la víctima piense, sienta y haga Correcto. a su manera. Exactamente. Eliminando la humanidad o la individualidad de la víctima. Qué grave es esto. Claro que sí. Gravísimo. Entonces, punto 1, implantación de la culpa falsa. Ok. Punto 1 de control psicológico. Punto 2, aislamiento del yo y del yo social. Ajá. A ver, esto suena complicado, pero es sencillo. Sencillo. El aislamiento del yo es esa estrategia que ataca la personalidad de la víctima. ¿Cómo? Ya vos no lo explicaste. Desde la víctima, lo que piensa, lo que hace y lo que siente. Esa es nuestra personalidad, lo que nos define. Correcto. Muy bien. Ahora, la capacidad de confiar en su criterio. ¿Verdad? Eso está atacando el yo. No tener un proyecto de vida, por ejemplo. Ahora, tampoco el saberse digna y valiosa. Todo eso es un ataque del yo. Y el yo social, como hablamos en otros programas, es empezarla a aislar de redes, de conexiones, atacarla desde, por ejemplo, ese trabajo no sirve para nada, deberías de salir, simplemente para desconectarla de otras relaciones sociales, no vamos a ir a la iglesia más, etcétera, etcétera. Son dos ataques específicos, culpa falsa y aislamiento. Claro, porque el abusador sabe que si la víctima tiene esas redes de apoyo, esas conexiones, en algún momento va a poder hablar y va a ser el principio de salir de ese ciclo de la violencia. Por tanto, el aislamiento le garantiza al controlador, al abusador, seguir controlando a la víctima y seguir haciendo la suya. Facilísimo, Totalmente. porque es la única voz, Claro. el único criterio. Y como estamos hablando, si es el único criterio, Claro. busca controlarle la manera de pensar de la otra persona. De acuerdo a su decisión, a su pensamiento. A su cosmovisión, pensamiento, claro. Entonces, veamos el proceso, mi hermano. Es que interesante ese proceso de implantación de la culpa falsa, ¿verdad? ¿Cómo empieza? Primero, empieza la víctima sufriendo una descalificación, ya sea explícita y reiterada, por medio del insulto, ¿verdad? Puede ser verbal, gestual, irónico. Gestual me refiero a que llega un momento de maltrato en que una vuelta de ojos, en que una mueca, ya la víctima sabe lo que está queriendo decir. Y sabe lo que va a pasar después. Se siente desvalorizada por algo que dijo, etcétera. Y esto, como lo hablamos en el podcast de Ante Dios, se da desde el noviazgo. Correcto. Así que cuidado. Entonces,
Como dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, si yo amo, entre comillas, la muerte de las palabras, yo voy a comer de mis frutos. O sea, si yo le doy un campo en mi vida a esa degradación verbal, etcétera, bueno, pues las consecuencias vendrán. Claro. Ahora, la víctima que va a pasar va a comprometer su autoconfianza y autoestima. La forma pasiva de esta agresión es la desatención emocional, en lo que llamamos la ley del silencio. ¿Qué busca con la ley del silencio, mi hermano? Desaparecer a la víctima. Tus criterios no me importan. De hecho, uno lo hace constantemente en carretera. Sí. Es decir, si yo quiero desaparecer al otro, yo simplemente no lo veo. Claro. Y yo sé que me estoy saliendo un poquitito del alto, ¿verdad? Que estoy mal puesto y viene otro carro, yo vuelvo intencionalmente a ver otro lado. Claro. Es decir, yo desaparezco. Lo que usted me quiera decir, aunque yo esté equivocado, no me importa. Claro. Usted no vale nada para mí. Y lo hacemos desde una desviación de la mirada. Exactamente. Así que la comunicación desde una conexión de miradas es importantísimo, ¿verdad? Entonces son señales. Estamos confrontando, identificando para saber confrontar. No me gusta ese desprecio que estás teniendo pasivo. ¿Pero cuál? Y se lo explicamos. ¿Ves? Al victimario se lo explicamos. ¿Cuál? Bueno, la ley del silencio que estás haciendo. Correcto. Lo que yo estoy opinando no te importa a vos, pero no podemos confrontar aquello que no entendemos. Correcto. Y creo que esto nos lleva a seguir confrontando a la manera de identificar, y entendemos entonces que la agresión psicológica va a afectar dos aspectos básicos, elementales del funcionamiento humano. Va a afectar el aspecto emocional, lo que deseamos, lo que sentimos, y el aspecto intelectual, lo que creemos y lo que pensamos. Ahora, no significa que la víctima no pueda pensar o razonar, sino que duda su criterio por estar emocionalmente alterada. Esa mezcla de alteración entre lo emocional y lo racional le limita poder actuar de los dos, de cualquiera de las dos formas. Claro. Y en ese estado sostenido de alerta, es decir, de estar siempre atenta de lo que digo, la ropa que me pongo, con quién hablo, si uso el teléfono, etcétera, ¿verdad? Va a afectar la región cerebral del razonamiento y las decisiones se van a comprometer. Claro. Todo eso sucede en el lóbulo frontal. Muy interesante. Entonces es importante identificar estas mezclas dañinas entre el no funcionamiento correcto emocional y el intelectual. Sí. Y me quedó una colita ahí, en la implantación de la culpa falsa, porque dijimos primero que empieza descalificando a la víctima. Y segundo, te cuento que el agresor se va a ver, y pongo grandes comillas, obligado a sostener la agresión, ya sea activa o pasiva. ¿Por qué? Como defensa, según el victimario, al comportamiento indeseable de la víctima. O sea, la culpabilización va a invertir los papeles de agresor y víctima. Ahora, la violencia es justificada por el agresor y aceptada por la víctima. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, primero se empieza a desacreditar. Como nos estás explicando muy bien, esa desacreditación va a comprometer el estado cognitivo de la víctima por un estado emocional siempre de alerta. Una víctima alterada emocionalmente va a comprometer funciones ejecutivas, hasta las más básicas, ¿verdad? Que no hice bien esto, que olvidé tal cosa. O sea, se compromete la memoria, pero no hiciste lo que te dije en la mañana. ¡Ay, se me olvidó! Porque es un estado emocional alterado. Entonces, el agresor otra vez se ve obligado a mantener la agresión. Primero le implanta un estado emocional, compromete a la víctima. La víctima vive su vida habitual conforme a ese compromiso, ¿verdad? De su parte racional. Y eso es un marco perfecto para el victimario decirle, ¿ves lo que te estoy diciendo? Claro. Vos sos una inútil. Nada más te digo que hagas esto y esto y lo otro, y es tal hora del día y no lo estás haciendo. Pero él primero construye un estado en la víctima, la víctima se enfrenta a ese estado, y entonces casi que el victimario le implanta el punto y la víctima dice, carambas, tienes razón. Por eso hablamos de la culpa falsa. Tienes razón lo que me está diciendo. Yo soy una olvidadiza.
yo eché a perder tal cosa. ¿Ves? La culpa la tengo yo. Por eso decimos que se invierte el papel de victimario y de víctima. Ahora, el victimario y la víctima. Si usted supiera la mujer con la que estoy, si usted supiera lo que me hizo, yo le dije en la mañana que hiciera tal cosa y no la hizo. ¿Ves? Se invierte el papel. Podríamos decir entonces que aquí, cuando la víctima se percibe culpable y se pregunta, bueno, ¿qué hice mal? Es donde entra el criterio de realidad de la víctima, ha quedado sustituido por el criterio del agresor. Correcto. Y se despersonaliza a la víctima. Exacto, es decir, se exacto. le quita a esta persona, imagen y semejanza de Dios, se le quita la esencia misma de la persona. Entonces, el criterio del agresor es sustituido por el criterio de la realidad de lo que realmente sucede. Exacto. La víctima se habitúa a la agresión porque no tiene un criterio de realidad consciente. Exacto. Y el efecto que hace sufrir el maltrato. Entonces, ¿qué es lo que consigue el victimario? Consigue que el defecto esté en la víctima. Entonces, bueno. él abusa, la víctima tiene criterios invertidos y al final la culpable es la víctima. Y cuando uno habla con las víctimas, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Ajá. Restaurarle su confianza en su criterio propio. Correcto. Claro, correcto. porque por años ella se ve como el defecto de la relación. Correcto. Sí. ¿Verdad? La ignorante, la tonta, la incapaz, la inútil, la mala en la cama, etc. Exactamente. Entonces, por cierto, hago un paréntesis. El segundo taller del curso Levanta tiene que ver con identidad. De restaurar una identidad, no ese criterio del agresor, sino restaurar a un criterio de realidad basada en quiénes somos como hijos de Dios. Correcto, exacto. Creo que exacto. es importante. Muy importante. Entonces, podríamos decir que la afectación más peligrosa en la violencia psicológica es cuando, y eso me encanta y vos me lo compartías hace un tiempo atrás, cuando la víctima coincide con el criterio del agresor por sometimiento interno. Exacto. O sea, llegan estos criterios y coinciden cuando la víctima se somete a su agresor. ¿Y qué efectos se podrían tener en ese estado de coincidencia? Imagínate. Interminables. Depresión, ansiedad, inclusive aspectos físicos como la hipertensión, ¿verdad? Falta de confianza o pérdida de criterio propio, temor constante, una vida infeliz, resignación, daños en todo aspecto, físico, emocional y espiritual. Y tenemos que entender que si no se identifica este proceso, para los y las que nos escuchan, este proceso va a ir calando sin que la víctima se dé cuenta. Es decir, cuando se dé cuenta, primero va a ser esa pregunta que hiciste, ¿y qué hice mal yo? ¿O qué no tengo que hacer para que las cosas funcionen bien? Siempre desde el punto de vista de la víctima, pero es un proceso. La víctima puede que no se dé cuenta cuando llega a un estado comprometido de su criterio propio, en lo que piensa, siente y hace. No se da cuenta porque no tiene un criterio de realidad, sino que ha asumido el criterio del victimario. Por eso creo que vos me decías que el promedio son 10 años, ¿no? De una persona... De 8 a 10 años. De 8 a 10 años, sí. La permanencia en una relación de violencia. Sí. Y lo peor de todo, ¿verdad? Es cuando uno quiere ayudar y dice, pero ¿por qué no sale? ¿Pero qué es? ¿Que le gusta estar ahí? Sí, o sea, son absurdos por ignorar este asunto. Exacto. De lo que hablábamos de lo que nos presentas vos sobre el hecho de confrontar, ¿verdad? Y se promedia entre 5 a 8 intentos... Entre 5 y 8 en que la víctima ya puede salir definitivamente, pero tú estás diciendo intentos que la víctima se va de la casa, mi hermano. O sea, que se separa del agresor y luego vuelve otra vez. De 5 a 8 según estadísticas de lecturas muy, 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 muy serias. Y pensamos, ¿verdad?, de que la violencia doméstica es un evento en la vida de las personas. Eso. Y, bueno, pasó, sí, fue una experiencia fea que tuvimos, como si fuera que nos montamos en el carro y se nos estalla una llanta y, sí, qué difícil, pero ya está. Sí. O sea, hay una violación a la imagen, a la identidad humana basada en imagen y semejanza de Dios profunda. Sí. A tal punto que la víctima se sumerge o es inducida a sumergirse voluntariamente a un criterio que no es real, que es las intenciones del agresor. Es implantado. Implantado, muy buena palabra. La violencia, sí. Excelente palabra. ¿Y qué pasa? Pues la víctima puede abrir pautas de confrontación. Otra vez, la víctima puede abrir pautas de confrontación ante los efectos de la agresión cuando sea capaz de mantener la confianza en su criterio de realidad. O sea, confianza en su propio criterio. Claro. Entre más alto, o sea, entre más confianza en su propio criterio, es decir,
identificar que el maltrato es maltrato. Claro. Por ejemplo, que el grito es grito. Correcto. Que el golpe es golpe, etcétera. No normalizar la violencia. Exactamente. Entonces, entre más alto sea el propio criterio, menos vulnerable a las descalificaciones e intenciones de aislamiento del agresor va a tener. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos con una relación donde la víctima ese criterio de realidad lo tiene muy comprometido, mi hermano, es muy, muy difícil que a pesar de argumentos racionales, la víctima pueda salir de la relación. Tiene que surgir desde su propio criterio. Correcto. Porque puede estar escuchando una y otra vez, pero mire mamita, pero esto y esto, pero es que ya se lo he dicho, pero que usted no ve. El punto es que no ve. Claro. Ese es el punto. No ve porque no tiene propio criterio de la realidad. Claro, porque la víctima está entendiendo las agresiones desde la perspectiva, desde el criterio impuesto por el agresor. Exactamente. Entonces, el agresor va a venir, golpear, insultar o lo que sea que haga en su forma de abuso y va a decir, no es para tanto, no te pegué tan duro, no te alcé la voz. O es que yo me lo busco. Exactamente, entonces que usted se lo busca, usted es la que me hace que yo explote de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El volver o recuperar un alto criterio de realidad, es decir, en un momento, yo no estoy loca. Exacto. Usted hizo esto, esto y esto. Correcto. Y esto es así. Y vamos a trabajar en función de ahí. Entonces se le, por usar una expresión, se le disminuye el poder al abusador. Sí. Y la víctima entonces crece en su criterio de realidad y va a tener la capacidad de no normalizar la violencia, sino denunciar la violencia. Exactamente. Por eso lo que vos decías creo que es muy acertado y hago un énfasis en lo que vos decías, no podemos confrontar lo que no conocemos. Sí. Entonces es importante conocer cómo funciona la mente de una víctima, la de un victimario, y cuál es el camino, ese incremento del criterio de realidad para salir de esta relación violenta. De acuerdo. Pues sigamos la otra semana desde ese primer enfoque de confrontar. Y bueno, ha sido un privilegio tus comentarios y estar con vos en esta conversación. Acompáñenos porque forma parte del primer taller Levanta. Correcto. La otra semana hablaremos entonces de otra parte de este confrontamiento y cómo podemos ir caminando junto a víctimas. Y comparta este podcast. Sí, por favor. Comparte ese podcast porque es muy importante todos esos temas que estamos hablando. Y si tiene preguntas o dudas o comentarios, nuestras redes sociales nos busca como LevantaCR o puede escribirnos un correo electrónico a la dirección alonso@levantacr.org o escribir a nuestro WhatsApp que es 506, el código de Costa Rica, 8838-0777. Y con todo gusto nos pondremos a su disposición para acompañarle en sea lo que sea que podamos servirle. Así es. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vos, gracias a Dios y nos vemos la otra semana si Dios lo permite. Así es, nos vemos.